Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 21 de septiembre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como siempre, tenemos un programa con mucha información. Y entre los acontecimientos más importantes que debemos mencionar, pues se encuentra que las tropas rusas han logrado avanzar en la zona sur de la ciudad de Bakhmut, haciendo colapsar completamente todo el sur de esta ciudad. Las tropas rusas están asaltando la poderosa fortaleza de la Ciudadela, una zona en la ciudad de Bakhmut que tiene edificios de gran altura, muy ventajosos, por supuesto, para el que los controle. Y precisamente por eso Rusia está en este minuto asaltando la Ciudadela, haciendo colapsar completamente todo el sur de la ciudad de Bakhmut. También tenemos informaciones muy importantes de lo que está ocurriendo en el frente de Siversk. Las tropas rusas que ya capturaron el bosque de Kremina, el bosque de Serebianka, avanzan hacia el sur, se acercan a la ciudad de Siversk, ya cruzaron el río Siversk y Donetsk. Un poco más al norte también en Limán, el ejército ruso ha capturado una importante localidad que ahora les permitirá posicionarse justo en esa parte del frente, en esa localidad y poder pues bombardear completamente lo poco que queda de la carretera que comunica directamente con la importante ciudad de Limán. Además, los rusos siguen su ofensiva en la región de Kharkov. Tenemos informaciones de eso también, así que como pueden ver, un programa con mucha información. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, queridos amigos, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Además, tenemos un artículo muy importante publicado por el medio Wall Street Journal que avisa que los drones rusos han convertido en una verdadera pesadilla pues a la logística ucraniana en todo el frente. Lo vamos a estar viendo, este artículo interesante que publica el medio The Wall Street Journal. Pero primero nos vamos al campo de batalla. Vamos a mencionarles que las tropas rusas en las últimas horas prosiguen sus avances en la región de Zaporizhia y la región de Dnipropetrovsk. Queremos decirle, queridos amigos, que desde Ovradne las tropas rusas han obrado desde Ovradne para avanzar al sur de Novomykolaivka y al norte de Novoivanivka. Una situada en Dnipropetrovsk, la otra situada ¿dónde? En Zaporizhia. Las tropas rusas avanzan progresivamente en ambos frentes, en ambas regiones. El ejército ucraniano todavía no puede tapar el agujero, no puede tapar la grieta que ha abierto Rusia aquí. Las unidades de la brigada 36 y 57 de fusileros militarizados, además del batallón separado número 394, le están dando una verdadera paliza al ejército ucraniano en esta parte del frente. Las tropas rusas siguen avanzando y en este caso avanzan hacia el oeste. Pero también nos llegan muchas informaciones que desde la recién liberada Berezove, las tropas rusas han avanzado también hacia el oeste y se acercan a la localidad de Stepoe, esta localidad que vemos aquí. Las tropas rusas han asaltado y capturado esta fortaleza que vemos aquí, justo en este punto. Las tropas rusas han capturado y asaltado esa fortaleza que vemos ahí, que ha caído bajo control total de las tropas rusas en las últimas horas. Podemos ver que hay un avance progresivo al mismo tiempo en Zaporizhia y Dnipropetrovsk, ambos en su zona al este, ¿no? En el caso de Zaporizhia, peculiarmente, en el caso de esa región, las tropas rusas avanzan al sur, es importante reconocerlo, las tropas rusas avanzan desde el sur, adentrándose casi en las proximidades de la propia ciudad capital de Zaporizhia, pero también avanzan desde el este, ¿no? Capturando todas estas localidades que ya hemos mencionado en las actualizaciones anteriores en nuestro canal, y ahora hacen lo mismo pero en Dnipropetrovsk, con la captura de localidades como Novogeorgivka, Ternove, Berezove, Zaporizhzhia, Novomykolaivka, Kalinivke, todas estas localidades. Y ahora, como pueden ver, al avanzar al norte de Berezove y capturando esta fortaleza, pues también las tropas rusas se dirigen a Stepoe. Todo esto ocurriendo en la región de Dnipropetrovsk, y desde la región de Dnipropetrovsk pues nos vamos directamente a lo que está pasando en la ciudad de Bakhmut.
Queridos amigos, en las últimas horas se reportan importantes noticias de lo que está sucediendo en la ciudad de Pakrovsk. Varios medios anuncian que las tropas rusas han avanzado al norte de la localidad de Shunischine y han logrado capturar esta aldea que vemos aquí, que se encuentra en el flanco sur de la ciudad de Pakrovsk. Las tropas rusas están tratando de avanzar sobre algo denominado la Ciudadela, una importante zona donde se ubican varios edificios de la zona residencial al sur de Pakrovsk, edificios de gran altura, edificios que se ubican en los microdistritos de Sonashny, Lasurny y Shakhtarsky. En estos tres microdistritos, las tropas rusas pues están tratando de flanquear por completo el flanco sur de la ciudad de Pakrovsk, donde están estos edificios de gran altura. Varios medios se hacen eco de esta situación. Las tropas rusas han logrado capturar toda esta zona al norte de Chutkine, han entrado en Novopavlivka, algo que fue confirmado después por una lluvia de medios que dan cobertura también a todo lo que está sucediendo en esta guerra, sobre todo en la zona de Pakrovsk. Y queridos amigos, aparentemente las tropas rusas desde el sur han avanzado y han capturado toda esta serie de localidades, o esta localidad donde se ubican estos caseríos, una zona donde confluyen muchas casas, para después flanquear por completo lo que es la Ciudadela, ¿no? Aquí donde se enfrentan con las tropas ucranianas que tratan de mantener sus posiciones a toda costa. Aparentemente las tropas rusas que están combatiendo ferozmente, de manera feroz hay que decirlo así, en esta parte del frente, pues han logrado avanzar en esta zona que aparentemente ha caído bajo control total de las tropas rusas en las últimas horas. Nos referimos fundamentalmente a esta zona que está aquí, ¿sí?, hasta Novopavlivka, con este avance importantísimo de las tropas rusas que se suman a los avances previos que ya hemos ido reportando en las diferentes actualizaciones de nuestro canal. Como pueden ver, lo que quiere hacer el ejército ruso en esta parte del frente es precisamente un flanco, flanquear por completo la Ciudadela, llegar hasta esta zona donde ya hay presencia rusa un poco más al norte en Sobashovka. A pesar de que las tropas ucranianas mantienen firmemente sus posiciones aquí, el ejército ruso está intentando, pero repito, flanquear esta zona que está aquí para llegar a este punto, rodear a las tropas ucranianas y adentrarse un poco más en el centro de la ciudad. Recordemos también que las tropas rusas pues avanzan, que todo el flanco al oeste de Pakrovsk ha caído bajo control de las tropas rusas y que el ejército ruso se dirige al asalto de la zona industrial. Son dos puntos importantes en la ciudad de Pakrovsk. La zona industrial, donde se encuentra la brigada número 32 mecanizada, y también la Ciudadela, donde al norte combate la brigada número 15, brigada operativa Karadat de la Guardia Nacional. Adicionalmente, también combate la 25ª brigada aerotransportada. Las tropas rusas tratan de flanquear por completo esta zona del frente, haciendo estallar por completo el flanco sur de la ciudad de Pakrovsk. Y como pueden ver, el ejército ruso pues está logrando importantes éxitos en esta parte del frente. De aquí nos vamos a mover un poquito más a la derecha. Vamos a ver cómo se ve la ciudad de Mirnograd. Aquí está Mirnograd. Se puede observar que pues la ciudad de Mirnograd está siendo bombardeada y las imágenes de la ciudad ya comienzan a recordarnos imágenes un poco dantescas, ¿no? Recordando un poco las imágenes de Bakhmut, un poco de Avdiivka, hasta cierto punto Ugledar. Y bueno, vemos aquí estas imágenes de la ciudad de Mirnograd, que ya comienza a mostrar estos edificios calcinados. Imágenes también de los dientes de dragón montados por el ejército ucraniano. Ahí los podemos ver, esta línea defensiva montada por Ucrania para impedir que las tropas rusas avanzaran sobre la ciudad. No les ha servido de mucho en realidad, pero bueno, aquí están los dientes de dragón, aquí está Mirnograd, y estas son imágenes que nos recuerdan la realidad de la guerra, ¿no? Bastante deteriorada la situación en esta ciudad, que es una ciudad, podríamos decir, hermana, ¿no?,
de la ciudad de Pakratsk. Se encuentra justo aquí está Pakratsk, aquí está Mirnograd, y bueno, las tropas rusas tratan de pues también capturar la ciudad de Mirnograd. Por supuesto, si las tropas rusas lograran finalmente capturar Rodinsky y avanzar sobre todo el flanco norte de ambas ciudades, pues la situación para Ucrania se complicaría más. Sin embargo, como saben, el ejército ucraniano ha llevado una gran cantidad de fuerzas a esta dirección, lo mejor que tiene en su ejército, para impedir los avances de las tropas rusas, y por eso de cierta manera se ha ralentizado la posibilidad de rodear por completo ambas ciudades. De aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente. Nos vamos a ir a lo que está pasando en el frente de Siversk y el frente de Limán, porque la situación está realmente muy comprometida en esta zona del frente. Las tropas rusas avanzan hacia Siversk. Recuerden que días anteriores habíamos anunciado en nuestro canal que el bosque de Serebrianka cayó bajo control total de las tropas rusas. Pero ya las tropas rusas han cruzado un poco más al sur. Aquí está la frontera con la región de Lugansk. Pero hacia esa zona las tropas rusas han cruzado, en las últimas horas han cruzado la frontera de la región de Lugansk hacia Donetsk, o sea, desde Lugansk hacia Donetsk. ¿Quién lo iba a decir? Con qué facilidad las tropas rusas, luego de capturar el bosque de Serebrianka, comienzan a avanzar, y tenemos esa información reportada por diferentes medios, justo en este punto que está aquí, en la zona noroeste de Serebrianka, la propia ciudad de Serebrianka. Las tropas rusas han logrado avanzar en las últimas horas y se dirigen hacia la ciudad de Siversk, donde parece que de todas maneras las tropas rusas podrán entrar desde cualquier dirección, ya sea desde el norte, desde el este o desde el sur. Las tropas rusas están avanzando. Por si fuera poco, las tropas rusas están bombardeando con artillería, con drones FPV, con munición termobárica, con bombas FAB, las posiciones ucranianas dentro de la propia ciudad de Siversk. Como pueden ver en esas imágenes, las tropas rusas bombardean Siversk, no hay lugar donde esconderse, no hay tiempo prácticamente para huir, y es cuestión prácticamente de días que las tropas rusas comiencen el asalto sobre la propia ciudad de Siversk. Hemos dicho varias veces la importancia de Siversk. Aquí podemos ver que no hay lugar donde esconderse, ni para los propios soldados ucranianos que se encuentran en esas posiciones. Y eso, además de recordarnos la realidad de la guerra, también nos recuerdan que Siversk es la llave hacia Sloviansk desde el este, así como Liman es la llave hacia Sloviansk, pero desde el norte. Y ya que hablamos precisamente de Limán, pues debemos decir que importantes actualizaciones nos llegan de lo que está pasando aquí. Primero, permítanme recordarles, queridos amigos, que la defensa de Limán se puede establecer fundamentalmente en el este de la ciudad, no tanto al oeste, teniendo en cuenta sobre todo que a las espaldas de Limán lo que se encuentra es este río que vemos aquí. Eso es lo que se encuentra a las espaldas de la ciudad de Limán. El río Severex, que bordea toda la ciudad. Por lo tanto, la única defensa efectiva que puede montar Ucrania aquí es esta, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, las tropas rusas ya están en Yampil, las tropas rusas capturaron el bosque de Serebrianka, tratarán de presionar Limán desde el sur, sin duda alguna, y hacia Limán también se dirigen las tropas rusas que avanzan desde Torske y Zarishne. Zarishne no ha caído aún, está por caer. Cuando caiga Zarishne, las tropas rusas acelerarán pues sus movimientos hacia la propia ciudad de Limán desde el este. Pero recuerden que Limán también está presionado desde su flanco noroeste, o sea, noreste y norte. En el caso del flanco noreste tenemos Kolodiasy, las tropas rusas tratan de asaltar Stavky para avanzar en esta dirección, y sobre todo en el flanco norte, en la zona norte, era importante que cayera una importante localidad de cualquiera de estas tres que les vamos a mencionar. Hablamos de Derilove, Novoselivka y Sandriholove. Cualquiera de las tres que cayera iba a ser importante para el ejército ruso, porque iba a darles la posibilidad de posicionarse aquí en un campo sólido, establecerse y poder utilizarla como base para sus drones FPV, bombardeando la zona norte de la ciudad de Limán, pasando incluso por encima de Drobichev. En las últimas horas tenemos una información importantísima que va a acelerar también las posibilidades para el ejército ruso de avanzar sobre la ciudad de Limán desde el norte. Y nos referimos a lo que está pasando en Sandriholove. En las últimas horas, queridos amigos, se reporta que las tropas rusas han capturado la localidad de Sandriholove. A inicios de la mañana de hoy nos llegaban una serie de comunicados que mostraban a las tropas rusas justo en este punto en la zona norte, pero que después de varias actualizaciones, por una lluvia de medios,
pues llegamos a la información y a la confirmación de que la localidad de Sandrikholove ha quedado bajo control total del ejército ruso en el flanco norte de la ciudad de Limán. Más allá del tamaño de la localidad, que no es una localidad tan grande en realidad, pero más allá de su tamaño, la realidad es que aquí las tropas rusas aseguran un importante punto establecido como base para, con sus drones FPV, martillar completamente la carretera 00527 hacia Limán. También, por supuesto, presionan sobre Derilove y también presionan sobre Novoselivka. Si a eso le sumamos que las tropas rusas lograron avanzar ayer hasta esta zona al oeste de Sereknie, justo en este punto, hasta aquí llegaron las tropas rusas, podemos ver que las tropas rusas se encuentran apenas a unos, habíamos dicho ayer la distancia, pero aproximadamente, ¿no? Casi 3 kilómetros de la zona boscosa, 3-4 kilómetros de la zona boscosa del bosque de Izium. Recuerden Izium, que estuvo bajo control total de las tropas rusas. Y desde este punto, si las tropas rusas logran establecerse en la zona boscosa que bordea Yarova, Sviatovirsk, pues también podría ser un importante movimiento para avanzar directamente hacia la localidad o la ciudad de Sloviansk, ¿vale? Así que importantísimo este movimiento, recuerden, movimiento importante para el flanco norte de Limán. No me queda duda que las tropas rusas capturarán Limán con el paso del tiempo, pero primero tratan de rodearla antes de avanzar directamente sobre la ciudad. De aquí nos vamos a mover a una zona del frente que está muy activa en las últimas horas y nos vamos a la región de Kharkov. Recuerden que las tropas rusas en los últimos días han logrado avanzar en todas estas direcciones. Recordemos, en esta dirección que cruzaron la frontera y tratan de hacer link con las tropas rusas que establecieron la cabeza de puente en Stroivka. Es cuestión de tiempo de que estas tropas rusas que se encuentran en Stroivka hagan link con las tropas rusas que avanzan sobre Volohivka. Pero continuando con esta ofensiva en Kharkov, hoy nos llega una información no de esta zona, sino de la zona de Volchansk. Sí, al parecer el grupo de tropas del norte ha logrado avanzar en la zona de Volchansk. La ciudad de Volchansk, que está completamente borrada del mapa. En las últimas horas las tropas rusas han avanzado en esta dirección y se reporta que el ejército ruso habría logrado capturar esta zona. Es una actualización que traemos de Volchansk después de mucho tiempo sin ninguna información de esta zona del frente, pues las tropas rusas prosiguen su ofensiva en la región de Kharkov y ahora se suma también Volchansk, donde las tropas rusas se detuvieron hace bastante tiempo. Se suma ahora Volchansk a la ofensiva rusa, sumando también que las tropas rusas están martillando con bombas FAB la zona sur de la ciudad. Como podemos ver, aparentemente el ejército ruso está pues con el objetivo de seguir presionando en la zona de Kharkov, atraer a fuerzas ucranianas a esta zona del frente e impedir que el ejército ucraniano siga defendiendo tenazmente la ciudad de Kupiansk, que aparentemente caerá en el próximo mes. Sí, es cuestión de tiempo y creo que en el mes de octubre estaremos viendo la caída de la propia ciudad de Kupiansk, ¿no? Mientras tanto, pues las tropas rusas siguen martillando con las FAB, las posiciones ucranianas, como en esta imagen que nos trae el grupo de tropas del norte, el grupo Sever, ahí está. Y bueno, queridos amigos, esto más pensar que las tropas rusas seguirán avanzando hacia el sur, prosiguiendo entonces la ofensiva en Kharkov desde diferentes direcciones. Pero bueno, queridos amigos, hoy el medio Wall Street Journal publicó un artículo muy interesante sobre la pesadilla en lo que se ha convertido el frente, pero sobre todo las rutas, las carreteras donde se transporta la logística para el ejército ucraniano. Hoy el medio Wall Street Journal publicaba este artículo interesante donde el título era ¿no? Los viajes de abastecimiento a Ucrania se convierten en una pesadilla mientras los drones amenazan las carreteras más allá del frente. Un artículo que fue amplificado por los medios ucranianos que precisamente titulaban este artículo en sus medios "Escasez de todo. Los drones rusos están convirtiendo el abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una pesadilla", así lo dice The Wall Street Journal. Y bueno, vamos a concluir con este artículo que nos trae The Wall Street Journal. En los últimos meses, Rusia ha comenzado a emplear nuevos métodos para ampliar el alcance de sus drones de ataque y mantener un control constante sobre la logística ucraniana, intentando impedir que personas y suministros lleguen al frente.
Según The Wall Street Journal, las carreteras a 32 kilómetros de las posiciones rusas más cercanas, consideradas seguras durante mucho tiempo, sufren ataques regulares. El enemigo elige un tramo de la carretera y lo convierte en una pesadilla, decía uno de los combatientes. Cualquier coche que pasa recibe disparos. Hace un año estos ataques eran esporádicos, declaró el teniente coronel Dmytro Zaporozhets del 11º Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora nos enfrentamos a oleadas sistemáticas de ataques contra rutas logísticas, almacenes, vías de acceso a las ciudades y rutas de evacuación. Así que como pueden ver, ahí está, ¿no? Pues, según The Wall Street Journal, Rusia ahora puede amenazar las carreteras ucranianas a mayor distancia que antes en el frente. Los drones de fibra óptica pueden viajar a más de 19 kilómetros de la línea del frente. Y concluía este artículo expresando lo siguiente. Los retrasos son constantes ahora, decía un sargento de unidad de reconocimiento. A veces la unidad espera munición que debía entregarse el día anterior y durante ese tiempo no puede operar a plena capacidad. Evacuar a los heridos es más difícil. Agregó que las redes de drones no se han convertido en una solución permanente al problema. Los drones rusos a menudo intentan golpear los postes en los que están montados, colapsando la red y convirtiéndola en un obstáculo. Como pueden ver, queridos amigos, así lo publica The Wall Street Journal. Pesadilla total en el frente para las tropas ucranianas con los drones rusos FPV y los drones de fibra óptica de manera general, que también son, por cierto, drones FPV. Queridos amigos, ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.